cuál es el impacto de estas sustancias en tu vida y cómo podemos hacer para reemplazarlos. Tener ideas, herramientas, formas de poder reemplazar estos hábitos para generar salud. Y de eso se trata. Nosotros con la nutrición macrobiótica, energética, lo que intentamos es construir la salud. Intentamos comer de una manera que nos permita potenciar nuestra salud. No solamente disfrutar del placer sensorial, sino también potenciar nuestra salud. La idea de la nutrición consciente justamente es comer con más conciencia. Yo no es que quiera darte malas noticias y decirte este alimento te conviene, no te conviene, es malo, déjalo, no sé qué. Lo interesante que quiero que tú tengas en cuenta que cada vez que nosotros vamos a comer un alimento tenemos que ser sabios y pensar si ese alimento realmente nos conviene, nos va a potenciar o en cambio va a debilitarnos y va a robarnos minerales, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer a partir de ahora es comer o tomar cosas con más conciencia y dejar un poco ese nivel de conciencia bajo, sensorial, que es muy normal en los niños, de comer cosas porque son ricas o porque nos gustan solamente, y empezar a comer alimentos de una forma más consciente, teniendo en cuenta que hay algunos alimentos que te potencian y otros te hunden. Entonces, en el caso del café, el mate y el té, son bebidas que tienen sustancias que sobreestimulan el cuerpo y por eso nosotros en la macrobiótica no lo recomendamos. Si no sabes lo que es el mate, es una infusión típica de Argentina, Uruguay y algunos países de Sudamérica que se toma mucho. Y tanto el café, el mate y el té son estimulantes. Entre otras cosas te estimulan obviamente todo el sistema nervioso. Además son ladrones de minerales porque son diuréticos. Entonces vamos a hacer orinamos más de lo normal. Y cada vez que nosotros orinamos de forma natural perdemos minerales. Pero si lo hacemos con más frecuencia vamos a perder más minerales. Es lo que hacen principalmente, provocar en nuestro cuerpo una gran pérdida de minerales. Por eso no nos convienen y además nos sobreestimulan. Yo cuando vivía en Argentina y tomaba mate, tenía taquicardias y yo no lo asociaba con el mate. Me costaba dormir y yo no lo asociaba con el mate y además tomaba bastante café. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que estas sustancias o estas bebidas no nos convienen. El mate porque tiene mateína, el café cafeína y el té teína. Te puede encantar el té verde, puede tener muchos antioxidantes, pueden venderte de todas formas el té, el mate, el café, yo qué sé, como un montón de cuentos que te puedan vender, pero la realidad es que tiene estas sustancias que son estimulantes y que a largo plazo te debilitan, provocan una pérdida de energía, debilitan mucho la energía del riñón, que es fundamental en nuestra vida. Así que en el largo plazo vamos perdiendo años de vida, vamos perdiendo calidad de vida y vamos perdiendo energía. Y además tienen una gran dependencia, o sea, pasamos a depender muchísimo de estos alimentos y lo que nosotros tenemos que siempre intentar, por lo menos mi punto de vista, es ser cada día un poquito más libres y menos apegados a las cosas. Entonces, si estas sustancias te van a provocar apego y pérdida de libertad, entonces no nos convienen. Y la propuesta para el día de hoy sería eso, dejar de consumir esas sustancias, que te plantees si realmente estás adicta o adicto a estas sustancias y empezar a ponerlo en tu lista de objetivos del día número 1, de poder dejar estas sustancias. Y ahora te voy a decir cómo puedes hacer o qué alternativas podrías tener a estas bebidas. Y realmente mi experiencia personal ha sido buenísima porque ha sido difícil dejar el café, el mate, pero luego con el tiempo, cuando lo he podido dejar ya hace muchos años, siento una gran diferencia en la salud. Y de eso se trata. A veces estas bebidas tienen un componente emocional muy grande. Tomamos café o mate o té cuando nos sentimos solos, necesitamos compañía, sentimos un vacío, entonces buscamos estas bebidas como una manera de rellenar ese vacío, de la misma forma que comemos dulces o comemos mucha cantidad de comida, para rellenar un vacío existencial o lograr una cierta compañía ficticia. Pero la realidad
y lo que yo te recomiendo es que estas bebidas no llenan nada, no son compañía de verdad, y lo que nosotros tenemos que hacer es siempre comer cuando tenemos hambre y beber cuando tenemos sed. Entonces, muchas veces nos encontramos tomando un té o un café porque es una cosa social y porque tenemos ganas de tomarlo por una cuestión emocional, pero no porque tengamos sed. Plantéate eso. Si cuando estás tomando una infusión, o sea, un té o el mate o el café, si realmente tienes sed, probablemente no tengas sed. Y eso es una falta grave a nuestra salud. Nosotros siempre que bebamos tenemos que tener sed. Siempre que comamos tenemos que tener hambre. Esta es una ley que te doy como un plus a este video para que la tengas en cuenta. Entonces, queridos y queridas macrocenes, lo que vamos a hacer a partir de ahora es dejar el café, el mate y el té, todos estos estimulantes, por tocar o mencionar algunos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos hacer una transición. Si no nos animamos a dejarlo de golpe, podemos hacer una transición y es completamente válido. Yo lo que te recomiendo es que hagas infusiones de hierbas tradicionales o té de hierbas tradicionales, que es, por ejemplo, tener en cuenta hierbas como el diente de león, por ejemplo. Hay un montón de hierbas locales y tradicionales que no tienen cafeína, ni teína, ni ninguna ina que te altere tu sistema nervioso y que te altere en general. Entonces vas a ir a un herbolario, o herboristería o dietética, como encuentres en tu lugar donde vives, y vas a buscar hierbas que no tengan estos estimulantes y vas a poder experimentar con estas hierbas de hacerte unas infusiones, por ejemplo. Y otra alternativa es, si estás muy enganchada o enganchado al café de cereales, o sea, el café, te propongo el café de cereales. Después vas a terminar enganchada o enganchada al café de cereales porque está muy rico. Entonces, si te gusta mucho el sabor, yo eso es lo que hice. Yo era un gran amante del olor y todavía cuando siento el olor al café, aquí además en Costa Rica, uno de los mejores cafés, todavía no he probado el café de Costa Rica en 6 meses que llevo viviendo aquí y quizás no lo pruebe, no lo sé. Pero cuando siento ese aroma por la calle o en algún lugar, realmente me encanta, ¿no? Es algo impresionante. Lo que siento es como, wow, es un perfume espectacular. Pero lo que puedes hacer es empezar a experimentar con el café de cereales, que es un polvo que se hace con cereales tostados. Se tuestan los cereales, luego se muelen y queda una especie de café, de polvo, y con agua caliente se hace y tiene un olor y un sabor bastante parecido al café. No es como el café, pero es bastante parecido. Y lo bueno es que es una infusión de cereales tostados. Aunque se diga café de cereales, no tiene cafeína porque no es café. Así que yo te recomiendo que busques también esta alternativa si estás muy enganchado o enganchada al café. Yo lo hice por un tiempo y a mí me funcionó bastante bien. Y también te recomiendo que no te quedes con la teoría, que no te quedes con lo que yo te diga, que no me creas nada, que experimentes. Tienes que llevar esta información a tu propia experiencia personal. Esa es la manera de ejercer la libertad, de intentar poner en la práctica todas estas ideas para ver si a ti te funciona o no te funciona. ¿Te planteas alguna vez o te planteaste poder estar un mes sin tomar azúcar, sin tomar café, sin tomar mate, sin tomar alimentos procesados, refinados? ¿Te lo planteaste alguna vez? Bueno, ahora tienes la oportunidad a partir de este macro reto. Espero haberte inspirado con todas estas ideas que vengo compartiendo y experimenta, prueba, pon en práctica estas ideas, siente en tu propia experiencia vital lo que significa vivir sin estas sustancias y vas a ver cómo se enciende una chispa en tu interior, algo que no vas a poder describir con palabras, pero solo puedes experimentarlo. Yo puedo hablarte durante media hora de estas cosas, pero necesito que tú experimentes por tu propia cuenta, que lo experimentes y que sientas realmente el poder de una nutrición mucho más saludable, de una nutrición energética orientada a crear salud y a crear mucha energía para así poder alcanzar la felicidad y un estado de conciencia un poco más elevado. Muchísimas gracias. Namaste.